Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, amén. Antes de poder continuar en este tiempo de alabanza y adoración por medio del tiempo en la palabra de Dios, quiero tomar un tiempo especial para orar, sobre todo por aquellos que están sufriendo enfermedades y están pasando por situaciones muy difíciles en su vida. Antes quiero darle un anuncio. La próxima semana tenemos nuestra escuela dominical para adultos y vamos a estar hablando acerca de la inerrancia de la Biblia. ¿Okay? Hoy a nivel nacional se celebra los 446 años de la traducción al castellano de la palabra de Dios. Un poco irónico, muchas iglesias celebran hoy los 446 de un libro que no leen, de un libro que no toman el tiempo para escudriñarlo, para entenderlo y aplicarlo profundamente a la vida espiritual de la iglesia. La verdadera celebración de este libro está en vivir de acuerdo a lo que este libro enseña. Amén. Es la mayor celebración y más profunda que un creyente puede hacer a este libro, es gritarlo a los cuatro vientos, que estamos bajo la sumisión de la palabra de Dios. Amén. Así que quiero animarlo a que pueda venir la próxima semana a la escuela dominical para adultos a 9:15. Vamos a estar hablando acerca de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrante? Okay. Quiero tomar un tiempo también para orar y quiero anunciarles a muchas personas de nuestra iglesia están pasando por necesidades graves en nuestra iglesia. Orar por Angélica, todavía está en una situación crítica, está hospitalizada. Quiero pedirte también estar orando por Mónica Sánchez, está pasando también una situación en su vida. Y los ancianos hemos estado orando por ella y queremos como iglesia también orar y tomar este tiempo para orar por ella. Doña Betty Miranda, tal vez la mayoría de ustedes no la conocen, pero ella está también hospitalizada, está teniendo serios problemas para respirar, es una señora adulta. Y la esposa de Pastor Aarón también está un poco mejor ya de lo que tenía, pero queremos orar. Yo quiero pedirte este tiempo, simplemente yo quiero pasar tiempo en la Escritura, pero tengo el deseo y el peso en mi corazón de pasar tiempo sobre nuestras rodillas orando por estas personas y por aquellos que no sabemos qué dificultades están pasando en su vida. Así que yo quiero pedirte, si no hay ningún impedimento físico ahorita para ti, yo quiero pedirte que te pongas sobre tus rodillas y orar y interceder por estas personas. Señor, debemos reconocer, Señor, de que nosotros como hombres no tenemos nada que hacer, Señor. En nuestra fuerza y capacidad no podemos hacer nada más que venir al lugar correcto, Señor. Y es sobre nuestras rodillas y suplicarte, Dios, por la salud de Angélica, por la salud de Mónica Sánchez, Señor, por la salud de doña Betty Miranda, Señor, y por la salud de la esposa del Pastor Aarón, Señor. Dios, estamos, Señor, en este tiempo, Señor, intercediendo, Señor, reconociendo que solo usted, Señor, tiene soluciones, y no el hombre, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. La vida de ellos, Señor, están en tus manos, Señor. Yo creo firmemente en el poder, Señor, que tú tienes para sanar, Señor. Pero también creo firmemente en tu soberanía y en tu carácter y en tus planes antes que mis planes. Yo tengo los mejores deseos y las mejores intenciones, Señor. Pero aún, Señor, mis mejores intenciones y deseos y emociones se rigen bajo el carácter de un Dios soberano. Tu voluntad, Señor, es mejor, Señor, que nuestros deseos, porque es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, de reconocer de que somos frágiles, Señor. Pero danos convicción y coraje para venir sobre nuestras rodillas cuando la tribulación venga, Señor. Dios, tú conoces el corazón de estas mujeres, Señor, que están sufriendo. Y conoces la situación de muchos en nuestra iglesia que a lo mejor no han dicho que están sufriendo por alguna necesidad, enfermedad, persecución o cualquier otro problema, Señor. Pero la solución sigue siendo la misma: venir y postrarnos delante de tu presencia. Y Dios, no merecemos sanidad, no merecemos las bendiciones tuyas, Señor. Pero en tu sabiduría, Señor, en tu majestad y gloria, tú nos has dado, Señor, más, Señor, de lo que nosotros merecemos. Así que la gloria sea para tu nombre y todo lo que usted haga, Señor, es según su plan, según su soberanía y su bondad. Dejamos a estas personas en tus manos, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarlos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1, 17. Estamos terminando nuestra serie, Una libertad completa en Cristo, pero al mismo tiempo estamos dando inicio a una nueva serie, que la próxima semana vamos a estar dando inicio en el capítulo 3. Hoy lo que vamos a hacer es poder profundizar de manera general en todo lo que vamos a estar estudiando por estas 6 o 7 semanas en Colosenses capítulo 3. Yo sé que para mi vida personal, para mi familia, ha sido de mucha bendición poder estar estudiando Colosenses. Y me imagino que para usted también. Dios ha hablado a mi vida de múltiples formas, a mi corazón, de mostrar pecados en mi vida, de mostrar áreas en las que yo no he estado confiando completamente en el carácter de Dios. Y mi ánimo para ustedes, hermanos, es que ustedes puedan confiar en Cristo con toda su fuerza, con todo su corazón y con todo su ser. Vamos a leer el texto, bastante texto, pero no voy a predicar todos los versículos, versículo por versículo, pero vamos a tomar las ideas centrales de cada bloque de versículos. Colosenses capítulo 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida en usted, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es justo o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Si pusimos atención a lo que estábamos leyendo de la palabra de Dios, es un llamado a vivir nuestra vida en Cristo, como Cristo quiere que vivamos. Por eso en el versículo 5 dice, hagan morir las cosas pecaminosas, terrenales que están dentro de ustedes. Como vimos en los capítulos anteriores, los falsos maestros y los falsos pastores estaban enseñando acerca de cómo hacer morir la carne o mortificar la carne por medio del legalismo, por medio de experiencias espirituales, experiencias emocionales y por lo que vimos la semana pasada por medio de decir no al pecado, pero no rechazando la perversión del pecado. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Dice que hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales. Quiero empezar diciendo nuestro punto de vista sobre Dios nos va a dar un punto de vista sobre el pecado. ¿Cuál es la vista o la visión o el concepto que tienes de Dios?
automáticamente eso te va a dar un concepto de pecado y un concepto sobre ti. Si tenemos que Dios es grande, poderoso, santo, 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 que no hay maldad, que no hay pecado en Él, eso te da una concepción sobre qué es el pecado. Porque todo aquello que no está bajo el estándar de Dios se convierte en pecado. Porque todo aquello que Dios nos dice que hagamos, o todo lo que en su palabra nos enseña y nos revela acerca de cómo debemos adorarlo a Él, se convierte en idolatría y por lo tanto un pecado. Pero el concepto de Dios, la imagen de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios en nuestras vidas nos da una imagen de qué es el pecado. Si tenemos a Dios como un abuelito indulgente que siempre anda regalando dulces, que es permisivo, por supuesto vamos a pensar que cualquiera de nuestras faltas va a ser excusada por el carácter de ese abuelito indulgente y permisivo. Por supuesto vamos a vivir la vida cristiana como queramos, porque no tenemos el alto estándar de Dios en nuestra vida. Si el hombre es básicamente bueno, con capacidad intelectual y moral y esencialmente intacta, que es un hombre bueno y justo, entonces cualquier pecado será un asunto de muy poca relevancia. Cualquier pecado va a ser asunto de información. Cualquier pecado va a ser asunto de ignorancia. ¿Por qué? Porque el hombre es bueno, justo. Pero la verdad es que el hombre es perverso, malvado. Su corazón está lleno de maldad. Por eso el texto dice, quiten y hagan morir las pasiones terrenales que acechan dentro de ustedes. No dice las cosas que están fuera de ustedes, pero las cosas que están dentro de tu corazón. El concepto de Dios en tu vida te ayuda a discernir cómo es el concepto del pecado en tu vida. Y por supuesto nos ayuda a entender el concepto de la salvación. Si Dios no es tan santo y nuestros pecados no son tan graves, por supuesto no necesitamos un Salvador. No necesitamos un Salvador, ¿por qué? Porque Dios no es santo, o no es tan santo. Yo no soy tan pecador y tan malvado. ¿Por qué voy a necesitar un Redentor y un Salvador? Por eso la imagen de Dios es tan importante en nuestra vida, porque eso define nuestra condición de pecado. Dios es santo, santo, santo. Ese es el estándar del creyente. El problema de las religiones es que ponen un estándar humano. Y nosotros tenemos la tentación de compararnos con el estándar humano, terrenal y no divino. Pero Dios nos dio un estándar divino en Cristo Jesús. Ese es el estándar. Cualquier incapacidad de llegar a ese estándar se convierte automáticamente en pecado. Pero la verdad de Dios es que, como en Colosenses capítulo 2 dice, capítulo 2, versículo 13, que Cristo clavó los pecados en la cruz del Calvario. La realidad del creyente es que ya no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene dominio ni control sobre la vida del creyente. Esa es la verdad del Evangelio. La pregunta es, ¿por qué entonces seguimos pecando? ¿Cuál es la razón por la que seguimos pecando? Una razón puede ser no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. No estamos alimentándonos de la palabra, de su verdad, de su entendimiento, de sus preceptos cada día en nuestra vida. Porque queremos llenar el vacío de nuestros corazones con algo más. No estamos viendo, como el Salmo 27:4 dice, yo quiero estar en la casa de Dios para ver y contemplar su hermosura. No estamos contemplando la hermosura de Cristo en nuestro diario vivir. A diario yo necesito bañarme por la palabra de Dios, caminar bajo la palabra de Dios, instruirme por la palabra de Dios. Si ustedes van a Santiago, vamos a buscarlo. Santiago capítulo 1, versículo 14, 15. ¿Por qué razón seguimos pecando? Aun cuando Dios, a los hijos de Dios, yo quiero ser claro en esto, los hijos de Dios que han sido regenerados y comprados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a los cuales el Espíritu de Dios ha puesto un sello sobre sus corazones, que son sus hijos, son libres del pecado. Los que no son hijos de Dios son esclavos del pecado. Pero ¿por qué un creyente todavía puede o tiene
la maldad en su corazón de correr por el pecado. Santiago 1, 14, 15. Dice así: la tentación viene de nuestro propio deseo. No sale de afuera. La maldad, el pecado que hay hoy en tu corazón no sale de afuera. Sale de tu propio corazón. Porque perverso y malvado es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, descuidar el corazón es peligroso. Llevarnos por las emociones es sumamente peligroso. Por eso tenemos que regresar a la palabra de Dios. Dice, de los propios deseos de tu corazón, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. No es la influencia del mundo. Aunque el mundo tiene maldad para llenar de basura nuestras mentes. Usted podría decir, pero Satanás me puso las mentiras, pero tu corazón produjo los deseos. Nuestro corazón es el problema. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Por qué estamos pecando? Nuestros corazones no han sido completamente saturados por la palabra de Dios. Por eso los deseos de nuestros corazones están siendo empujados hacia actos pecaminosos que no glorifican, que no exaltan a Cristo. Por eso Pablo dice, hagan morir las cosas pecaminosas. Eso se llama mortificar la carne. Y los que mejor pudieron entender esta doctrina del pecado fueron los puritanos. Por eso en sus escritos ellos escribieron acerca de cómo mortificar la carne a diario en nuestra vida. Cada uno de nosotros necesita regresar a las Escrituras, entender la verdad de Dios para poder tener victoria completa y total sobre aún nuestros malos pensamientos, sometidos nuestros actos pecaminosos a la gloria de Cristo, sometidos nuestra vida, nuestras emociones, nuestros actos, nuestras decisiones a la verdad de Dios. Necesitamos regresar a las Escrituras, no solo los domingos cuando venimos a la iglesia, no solo los días de grupo pequeño, pero diario en nuestra vida. Tiene que ser intencional. Requiere disciplina, requiere coraje. Yo usé una frase esta semana para compartir con algunos hombres. Yo dije, ser hombre no es para vagos. Ser hombre requiere disciplina, carácter y coraje. Ser hombre requiere regresar a las Escrituras para guiar a tu familia conforme a las Escrituras dicen que debemos guiarla. Por eso, ser hombre no es para vagos. Ser hombre, hay una gran distinción entre un niño que hace lo que sus deseos quieren hacer y lo que hace un hombre es regresar a la Escritura, crecer en la Escritura. No importa si está casado, no importa si está soltero, un hombre de verdad no lo define eso, casado o soltero, lo define su carácter para regresar a las Escrituras y vivir por medio de las Escrituras. Yo puedo definir si algunos de ustedes son hombres de acuerdo a los frutos de su vida espiritual. Si usted no regresa a las Escrituras para vivir conforme a las Escrituras, es un niño mimado. Una mujer de convicciones regresa a las Escrituras y no se deja guiar por las emociones de su corazón. Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si ustedes recuerdan, Hebreos capítulo 11 habla acerca de un gran sinnúmero de héroes de la fe. Hebreos 12:1 empieza diciendo, por tanto, puesto que tenemos en derredor una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. La palabra de Dios dice, estoy usando la Biblia de las Américas en esta traducción porque dice, despojémonos también, haciendo referencia a que esos héroes de la fe se despojaron y quitaron y mortificaron el pecado en sus vidas. No como los ascetas que decían no al pecado, pero no decían no a la aberración, o no había un dolor profundo sobre el pecado, simplemente decían no en su propia fuerza y capacidad sin aborrecer el pecado. Pero Pablo está diciendo, aborrece las prácticas pecaminosas, pero aborrece el pecado también y abre la puerta al Evangelio. Nosotros no podemos simplemente cerrar las puertas contra el pecado sin abrir una puerta más grande para el Evangelio en nuestras vidas. Y ese es el error de la religión, cerrar la puerta al pecado y cerrar la puerta a todo y no permiten que el Evangelio transforme y cambie la vida del corazón del hombre.
¿Cuántos de ustedes esta semana cayeron en tantos pecados y empezaron a hacer resoluciones para qué mejorar, qué no tengo que hacer ahora o qué sí tengo que hacer, pero no regresamos a las Escrituras? Para que las Escrituras nos den el camino, no nos hemos arrepentido de corazón, no hemos sentido el peso sobre nuestros pecados en nuestros hombros. Simplemente remordimiento falso, arrepentimiento falso, humildad falsa. ¿Para qué? Para tener una licencia para el día siguiente volver a tener la oportunidad de pecar. Pero un hombre de convicción, una mujer de carácter va a decir no al pecado, arrepentirse del pecado, dar vuelta al pecado, al camino que está siguiendo por amor, por la gloria excelente de Cristo Jesús, porque tiene un concepto alto de quién es Dios. Él es santo, santo, santo. Cualquier desviación, por mínima que sea, se convierte en pecado en contra de esa santidad. ¿Por qué es urgente mortificar el pecado en nuestras vidas? Es un mandato. Colosenses 3:5. Hagan morir. No dice si les parece, dice hagan morir. ¿Por qué creen ustedes que es tan urgente mortificar el pecado en nuestras vidas? Génesis 4:5-7. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si supieras hacer lo correcto, no estuvieras tan enojado, le dice. Pero sus propios deseos, sus propios anhelos, estaba produciendo el pecado en su corazón. Y el pecado no solo dio muerte a su propia vida, pero dio muerte a su hermano. Porque es necesario mortificar el pecado. Dios le está diciendo, si hicieran lo correcto, si hiciéramos lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero invitarlos a ir rápidamente a Génesis 4:5-7, que sea la palabra de Dios que nos enseñe por qué es urgente mortificar el pecado en nuestras vidas. Capítulo 4, del versículo 5-7. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Esto hizo que Caín se enojara muchísimo con Dios, por supuesto. Su corazón estaba lleno de mentiras y engaños. Se veía enojado y decaído. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? El versículo 6, ¿por qué te ves tan decaído? Y Dios le da la respuesta. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, escuchen esto, estas no son palabras simples advertencias, son advertencias claras y profundas. Dice, ten cuidado. Porque es necesario mortificar la carne. Dios te está diciendo, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Por qué es necesario mortificar el pecado en nuestras vidas? Porque el pecado está a la puerta y está al acecho y quiere dominarte y controlarte. Para mí eso es el acto de blasfemia más grande que un creyente puede hacer. Porque en la cruz del Calvario Dios nos hizo libre del dominio del pecado. Es una blasfemia en contra del carácter de Dios porque estamos permitiendo que algo que no debe controlarnos, algo que no tiene que tener dominio sobre la vida de un creyente regenerado, comprado con la sangre de Cristo, estamos rebajando la gloria de Cristo porque estamos permitiendo que el pecado tome lugar en el trono donde tiene que estar sentado Dios. ¿Por qué es necesario mortificar la carne? Porque se convierte en una ofensa inmensa en contra del carácter de un Dios santo. Se convierte en una ofensa en contra de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El pecado no es un juego. La iglesia no quiere predicar sobre pecado, pero quiere predicarte sobre tú tienes carácter, tú tienes suficiencia, tú tienes capacidad. Parece más un programa de psicología, lo que ahora se ve en las predicaciones, que la predicación de la palabra de Dios. El pecado es una ofensa en contra del carácter de Dios. No importa cuál sea tu concepto sobre el pecado, sigue siendo la ofensa en contra de Dios. Aunque lo justifiques, pero sigue siendo una ofensa. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Por qué es necesario mortificar el pecado en nuestra vida? Josué capítulo 6, versículo 18. Dios le da una advertencia al pueblo.
Vamos a ir rápidamente, Josué capítulo 6, 18, dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. Está hablando acerca de la conquista de Jericó. Y yo le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, no se queden con nada que esté destinado para ser destruido, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Dios. La advertencia es clara, no creo que haya ninguna confusión. Dice, no tomen lo que no tienen que tomar, sino van a ser destruidos, van a traer destrucción a su pueblo, van a traer destrucción a su familia, van a traer destrucción a ustedes mismos. Es claro, no hay donde confundirse. Capítulo 7 nos da el pecado de Acán. Tomó un manto, lo escondió bajo su campamento, tomó unas monedas y lo enterró debajo de su campamento. Él, su familia, sus hijos, sus esposas, le dieron muerte el pueblo de Israel a esta persona por el pecado que cometieron en contra de Dios. Y fueron quemados con las cosas que robaron. ¿Por qué es necesario mortificar el pecado? Porque si tú permites que el pecado tome control de tu vida, va a tomar el control de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Estás destruyendo tu familia. ¿Por qué tenemos que ser rápidos para correr a la palabra de Dios buscando arrepentimiento? Porque cada vez que nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros estamos permitiendo que el pecado tome control de nosotros y terminemos matando personas alrededor de nosotros. ¿Cuántas personas murieron por el pecado de Acán? Dios nos le dio la victoria al pueblo de Israel. Murieron 36 personas. Cuando la victoria era segura, Dios no permitió que el pueblo de Israel ganara esta victoria. Murieron 36 personas y con eso murió la familia de Acán por su pecado. ¿Cuántos de ustedes están en la línea pensando que Dios es un Dios indulgente, que Dios no es un Dios santo? Tengan mucho cuidado de jugar con un Dios de fuego. Tengan mucho cuidado de jugar con un Dios santo. Si Él no te ha aplastado como lo mereces, eso se llama misericordia. Pero la justicia, como Colosenses 3 dice, eso es jugar con un Dios lleno de ira. Estamos jugando con un Dios santo. El hecho de que estés sentado aquí no significa que has ganado la victoria. El hecho de que estás sentado aquí se llama misericordia y gracia, el favor que no mereces. No podemos seguir jugando como niños pensando que no tendremos consecuencias, porque Dios y su ira va a ser derramada sobre cada uno de nosotros. Y excepto aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, van a tener la justicia de Cristo. Por lo tanto, la ira de Dios ya cayó en la cruz del Calvario sobre Cristo, ya no caerá sobre ustedes. Pero hay aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, la ira de Dios va a caer sobre cada uno de ustedes, sin importar sus excusas. Porque el tiempo Dios lo dio para arrepentimiento. John Owen dijo, un puritano, mata el pecado, o el pecado matará tu gozo, o el pecado matará tu paz. ¿Por qué vivimos sofocados, angustiados? ¿Por qué estamos atribulados? ¿Por qué no estamos mortificando la carne en nuestra vida? Mata el pecado, o el pecado te matará a ti. Matará tu paz y matará tu gozo. ¿Cómo podemos vivir o mortificar el pecado en nuestro diario vivir? Anhela profundizar en las grandes verdades de Dios para conocerlo y adorarlo por lo que Él es. Anhela regresar a la Escritura. Anhela conocer quién es Dios. Anhela su santidad y su perfección en nuestros corazones y en nuestra vida. No pierdas el tiempo en novelas que no tienen razón de ser en nuestra vida. Pero anhela conocer a Cristo Jesús con toda tu fuerza y con todo tu corazón y con todo tu ser. ¿Cómo voy a mortificar el pecado en mi vida? Poniendo el estándar alto donde tiene que estar. Conociendo lo que Dios aborrece. Conociendo lo que Dios ama. Anhelando lo que Dios anhela. Siguiéndome bajo los preceptos de su palabra, pero no bajo mis propios conceptos de sabiduría humana. Por eso anhela profundamente las grandes verdades de Dios, conocer su carácter, su persona, lo que Él es. Por eso Colosenses del 1 al 4 dice, pongan su mirada en las cosas que están en el cielo. Pongan su mirada en las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, dice, a la derecha de Dios.
Está poniendo el estándar en el lugar correcto para nuestras vidas. Arráigate profundamente en Cristo y edifica tu vida sobre Él. Eso es Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraiguen su vida en Cristo. Pero eso también nos dice cuál es nuestra identidad. Por eso Pablo escribe diciendo, ustedes ya han sido muertos al pecado. Esa es tu identidad, pero tu identidad no va a ser clara cuando tú no tengas quién provee, quién es la fuente de tu identidad. Y la fuente de nuestra identidad es Cristo. Por eso arráigate profundamente en Cristo y edifica tu vida sobre Cristo. Mi pregunta para ti, ¿quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Leyendo Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, yo hice una pequeña definición sobre quién soy en Cristo. Y dice que en Cristo yo soy su hijo, Él me hizo apto, soy su heredero, soy su pueblo, soy libre, perdonado, soy de Él, soy suyo, soy reconciliado, estoy en su presencia, soy santo, sin culpa, tengo acceso al Padre, tengo riqueza y gloria, pues Él vive en mí. Solo en Él estoy completo y he sido circuncidado en Él, sepultado en Él, bautizado en Él, resucitado en Él, para una vida nueva. Somos más que vencedores por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y la verdad de mi vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Regresar al pecado es como el perro regresa al vómito. No tiene sentido. Pero entre más entiendas quién soy en Cristo, menos deleite va a haber en el pecado. Cuando entiendas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, menos deleite va a haber en el pecado. Cuando tu corazón está lleno de la realidad de quién soy en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, menos deseos van a haber para el pecado. Porque estoy lleno de la verdad de Dios, porque estoy saturado de la belleza de Cristo. Todo eso que dice sobre mí, yo no lo gané. Yo no lo merecía. Cristo lo hizo por misericordia para un pecador como yo. Lo que necesitamos es regresar una vez más a escudriñar la palabra de Dios que defina quién soy. ¿Cómo podemos entonces mortificar el pecado en nuestro diario vivir? ¿Ok? Conociendo a Dios, arraigándonos profundamente en quién soy en Cristo, mi identidad en Cristo, identificando y edificando mi vida sobre Cristo, pero también siendo lleno y guiado bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a ayudarnos a mortificar el pecado en nuestra vida. Sé lleno del Espíritu Santo. No estoy hablando acerca de cosas extrambóticas que hoy vemos en la iglesia. Estoy hablando de entendimiento y conocimiento que el Espíritu Santo va a usar para regenerar y para guiarnos en nuestro diario vivir. Lo que te llena, te controla. ¿Sí? Podemos decir amén a eso. Lo que llena tu corazón, controla tu corazón. Si ustedes leen Efesios, yo creo que no está ahí, entonces se lo voy a dar. Efesios capítulo 5, versículo 15. Voy a leer desde el 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿De dónde saco esta frase? Lo que llena tu corazón, controla tu corazón. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. O sea, conocimiento. Procurar entender. Ok, dice, no se emborrachen con vino, porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está dando aquí es un ejemplo. Cuando nosotros tomamos alcohol y permitimos que el alcohol llene nuestra vida y nuestro corazón y nuestro ser, el alcohol toma el control de quienes somos. Usted podemos decir, es que anda borracho. Ahí déjalo, no le pongas mente, anda borracho. El alcohol tomó control. Y lo que estamos viendo es que el alcohol tomó el control. Por eso dice, no se emborrachen, más bien dice, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón por completo por medio de la palabra de Dios, la verdad de Dios, guía tu corazón. Y recuerda la palabra de Dios a tu vida. Para saber que esas cosas van a ofender a Dios. Para saber que esas cosas no agradan a Dios. Para saber que esas cosas no edifican tu vida. Por eso, sé lleno del Espíritu Santo. Para entender y ver la grandeza de Dios en nuestra vida.
Podemos ir a Gálatas capítulo 5. ¿Qué es lo que produce ese Espíritu Santo cuando está llenando nuestro corazón? Si ustedes leemos capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Los pecados que estamos produciendo a diario en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea, son los impulsos por no someter esos impulsos al dominio y señorío de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Versículo 22. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que tenemos. Esos son los resultados. Quiero hacer un ejemplo antes de poder terminar los otros 2 puntos. Yo los quiero invitar a comer una banana. ¿Ok? Un banano. Pero yo les voy a pedir que no pelen la banana. Se coman el banano con la cáscara. ¿Cuáles van a ser sus reacciones? Qué delicioso estuvo el banano. Qué rico y nutritivo estuvo el banano. Aunque dicen que la cáscara es muy buena. Pero ustedes no van a decir, estuvo muy bueno el snack que nos diste. ¿Por qué? Porque era necesario quitar la cáscara. Muchas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana así, con la cáscara de pecado en nuestra vida. Pero nunca vamos a tener gozo, deleite profundo si no quitamos el pecado que está acechándonos a diario en nuestra vida, si no estamos volviendo al Evangelio, si no estamos bañando nuestra vida con el Evangelio. Sé diligente en mortificar. Sé diligente en mortificar el pecado en cada aspecto de tu vida. ¿Por qué este punto es tan importante y está bajo los primeros 3 puntos? Porque si tú no estás conociendo a Dios profundamente y no estás arraigando tu vida profundamente en Cristo y no estás siendo lleno del Espíritu Santo, lo que vas a hacer es mortificar la carne sin la capacidad y la gloria de Cristo, sin la majestad de Dios Padre y sin la influencia del Espíritu Santo, te terminas convirtiendo en legalista. Te terminas convirtiendo en un asceta y te terminas convirtiendo en alguien que vive por medio del misticismo. Por eso necesitamos esta inversión de la gloria de Dios revelando su verdad, de la profundidad que tenemos, la victoria en Cristo y la guía del Espíritu Santo a diario en nuestra vida. A este momento podemos decir no al pecado, sí al Evangelio. Sé diligente en mortificar el pecado en cada aspecto de tu vida. Si leemos con cuidado, yo les voy a pedir hacer esto en su casa, con cuidado, Colosenses capítulo 3, del 1 al 17, Pablo empieza diciendo, mortifica el pecado que hay en ti. Eso es algo personal, eso incluye mi vida privada, quita el pecado que hay en ti, Colosenses capítulo 3, versículo 5, pero también dice en tu vida pública y diaria, versículo 8 en adelante. Y también, ¿sabe qué dice? En la iglesia. Por eso dice, ámense uno a otro con un amor genuino. Vístanse con amor fraternal. Porque incluye todas las esferas de nuestra vida. Por eso, sé diligente en mortificar el pecado en cada aspecto de tu vida. No simplemente trae una apariencia de mortificación del pecado en tu vida. No simplemente trae una fachada de que estás diciendo no al pecado, pero realmente vive esa realidad desde tu vida privada hasta tu vida pública. Porque las iglesias dicen, es que la iglesia está llena de hipócritas, porque no están mortificando el pecado en su vida privada y en su vida pública. Pero yo no puedo separar el Evangelio de mi vida privada en mi vida en comunión. Cuando yo separo el Evangelio en mi vida privada y en mi vida en comunión con ustedes, eso se llama hipocresía. Eso no es la verdad del Evangelio, porque el Evangelio afecta todo. ¿Sí? El Evangelio lo afecta todo. ¿Qué necesitamos además de la verdad de Dios en nuestra vida? Conocer y entender y cimentar nuestras vidas en Cristo. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Necesitamos la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. La mayoría de ustedes conoce este texto, también se lo sabe de memoria este texto, pero me encanta y me fascina la traducción de la nueva traducción viviente porque es tan aplicable a mi vida. ¿Ok? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y pongan atención en las palabras, dice enseñarnos lo que es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando oró en Juan capítulo 17 dice, orándole al Padre, santifícalos en tu verdad.
Lo que necesitamos es regresar a la Escritura. Y que la Escritura nos enseñe lo que es verdad. Dice, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué cosas te ha mostrado la palabra de Dios esta semana que están mal en tu vida? Nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. Si un creyente dice ser creyente de verdad, va a regresar a la Escritura para ser guiado por medio de la Escritura. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. El último punto sobre cómo mortificar el pecado es regresa al Evangelio. Colosenses 3:16. Regresa al Evangelio. Una y otra vez, constantemente regresa al Evangelio. Colosenses 3, versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Cómo mortificar el pecado en nuestra vida? Que el Evangelio llene tu vida. No solo los domingos que tienes la oportunidad de abrir la Biblia, ábrela a diario. No solo en tu grupo pequeño, cuando tienes que decir algo, cuando te preguntan cómo ha sido su semana, pero léela a diario. Pero aplica la verdad de Dios diario. ¿Qué creen que queda por hacer? Cuando tenemos la imagen de Dios altísima, majestuosa, lo que la palabra de Dios dice ser, lo que necesitamos no son ese tipo de encuentros que la iglesia está promocionando. Lo que necesitamos son encuentros como los de Isaías capítulo 6. La imagen de Dios excelso y sublime le ayudó a reconocer su condición de pecado, que dijo: miserable de mí, mi cuerpo, mi familia, esta comunidad, somos miserables al ver la gloria tan grande y excelsa de un Dios todopoderoso. Cuando vemos ese gran abismo entre Dios y el hombre, lo único que puede llenar ese abismo es Cristo, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces Cristo no se hace menos necesario, cada día de tu vida se hace más necesario. Por eso necesitamos regresar a la Escritura. Cuando tenemos todo eso en nuestra vida y entendemos lo que Cristo hizo y comprendemos profundamente en nuestros corazones la verdad del Evangelio, no nos impulsa a pecar, pero nos impulsa a rechazar el pecado por la gloria de Cristo. Cuando cerremos la puerta al pecado, debemos abrir una puerta más grande al Evangelio en nuestra vida. Y así podemos decir, abrazar la verdad, caminar la verdad, dependencia total en Cristo, sumisión total en Cristo. No necesitamos algo adicional a la palabra de Dios, necesitamos regresar a la Escritura. Palabra por palabra, versículo por versículo. Yo los animo a meterse en la palabra y no salir de ella. ¿Qué necesitamos hacer? Obedece y dale muerte al pecado. La mortificación del pecado es simplemente obediencia. La mortificación del pecado simplemente es adoración. La mortificación del pecado es simplemente deleite en Cristo. La mortificación del pecado simplemente es regocijo en Cristo. La mortificación del pecado es que yo descanso en Cristo. Si no estamos mortificando el pecado en nuestra vida es porque no estamos descansando, no estamos deleitándonos, no estamos gozando en Cristo, sino estamos buscando el deleite en otra cosa más. Primera de Juan, capítulo 5, 21. El consejo de un hombre amoroso. Queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Iglesia, Dios no va a escuchar sus oraciones si ustedes no tienen un corazón contrito y humillado ante Dios. Dios no va a escuchar que oramos por personas que están enfermas cuando ustedes no se han arrepentido de pecados y maldades en su corazón. Dios no va a escuchar a un pueblo que sus oraciones están llenas de maldad, llena de pecado, llena de arrogancia, que no se ha ido y humillado ante un Dios santo. No la va a escuchar, porque Dios es santo. Lo que necesitamos es arrepentirnos y obedecer su palabra en nuestra diario vivir para que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Se recuerdan cuando un profeta llegó al rey Saúl y le dijo: ¿qué es ese bullicio que oigo?
Y él dijo, sí, fueron los animales que nosotros rescatamos, pero el mandato de Dios es maten todos los animales. El bullicio de tus pecados no deja escuchar la oración. No mortificar el pecado es desobediencia. Y es vivir tu vida en sacrificio y no en alabanza. ¿Qué necesitamos hacer, iglesia, hoy? Es obedecer y mortificar, pero antes de eso arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Yo quiero invitarte a orar en este tiempo y preguntarte a qué pecados no quieres decir no. ¿A qué pecados no quieres decir no? ¿Y por qué no quieres decir no? Y orar conmigo en estos momentos. Yo quiero animarte también, iglesia, esta semana, meditar en esta verdad de que debemos mortificar el pecado en nuestra vida, pero hacer una lista de qué pecados no he querido someter, en qué áreas de mi vida no quiero someterme a la verdad de Dios. ¿En qué área yo estoy poniendo más grande el pecado, o más importante el pecado, o más importante el deleite? Y no solo quiero pensar en pecados como adulterio, fornicación o cualquier otra cosa, corrupción, pero cuando hay pensamientos de angustia en tu corazón y no estás deleitándote en el carácter de Cristo, eso está tomando el lugar en tu corazón que merece tener Cristo. Entonces no solo el pecado con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento, pero la angustia en nuestro corazón está ocupando el lugar de Dios. Yo quiero pedirte arrepentirte de eso en estos momentos y orar para tener coraje, convicción y carácter para decir no al pecado. Señor, te agradecemos, Dios, por tu palabra, Señor. Realmente no somos merecedores de este tiempo de escudriñar tu palabra, escudriñar tu verdad, venir al Evangelio, Señor, salir avergonzados del Evangelio, no animados en la capacidad humana, inteligencia humana, filosofía, psicología, sociología, Señor. Lo que necesitamos es Cristo. Y cuando Cristo es revelado, Señor, va a haber la gloria incomparable del unigénito. Gloria como nunca hemos visto. Por supuesto vamos a sentir vergüenza porque no hemos vivido nuestra vida como deberíamos vivir. Pero también sentiríamos el abrazo de misericordia y de gracia, empujándonos a arrepentirnos. Porque en nuestra propia fuerza saldríamos corriendo lejos de ti, Señor. En nuestra propia ignorancia saldríamos huyendo, Señor. Pero es tu gracia infinita, amorosa, de un Padre perfecto que nos toma del brazo y nos lleva a arrepentirnos. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones está diciendo, arrepiéntete de esto. Y queremos arrepentirnos, Señor, de ser tan perversos, malvados, Señor. Pero arrepentirnos también por tener y jugar, Señor, con el pecado y tener un concepto tan miserable del pecado cuando estamos pecando en contra de un Dios santo, santo, santo. Perdónanos, Señor. Pero gracias porque podemos mortificar el pecado por gracia y misericordia como un don divino al poner a Cristo en su lugar en nuestros corazones, a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, regresando a las palabras de Dios y regresando al Evangelio. Por supuesto que podemos obedecer cuando tú, Señor, tienes el control de nuestro corazón. Así que la gloria sea a tu nombre, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, Señor, con mi esposa o con la esposa de ellos, Señor, con su esposo, Señor. Aún las situaciones alrededor de su casa pueden ser muy difíciles, Señor, pero tú sigues siendo la excelencia para nuestra vida. Mi vida, la realidad de mi vida está escondida en Cristo con Dios. Así que gracias, Señor, porque nos hiciste libre del pecado, pero también nos da la capacidad, la fuerza y el valor y el coraje por medio de tu palabra para decir no al pecado en nuestros corazones. Sea la gloria de tu nombre elevado muy alto en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por su verdad y su palabra. Amén.